Arrepentimiento versus remordimiento. Es común oír frases como: te prometo que no lo vuelvo a hacer, esta será la última vez que te fallo, te juro que cambiaré. El remordimiento es un estado de culpabilidad interna que se produce por causa de haber cometido un error. El problema con el remordimiento es que este sentimiento de culpa es borrado por el tiempo, pero los malos actos volverán a repetirse una y otra vez. Por su parte, arrepentimiento es una palabra de poco uso en las iglesias. Casi nadie la quiere oír, a nadie le gusta, es fácil aconsejarla, pero difícil aplicarla, es estremecedora y entristecedora. Una antigua definición dice que el arrepentimiento es dejar el pecado que he hecho antes y mostrar en un duelo sincero el no querer hacerlo más. Lamentablemente, muchos quieren pedir perdón por sus pecados, pero continuar en ellos. Arrepentimiento en griego es metanoia y puede significar pensar diferente, reconsiderar, estar consciente por el pecado, sentirse mal, enmendar con repugnancia los pecados pasados, cambio de mentalidad y conducta, lamento por el curso trazado, contristarse por el pecado y aborrecerlo. En resumen, girar 180 grados. El arrepentimiento también debe ser relacionado con la palabra conversión. Por ejemplo, en hebreo, chup significa arrepentimiento y hace referencia a conversión, volverse, alejarse, gemir, lamentar, sentir pena por sus propios hechos, en otras palabras, recapacitar. Desde que existe el pecado, hay la misma obligación de arrepentimiento del hombre. Por toda la Biblia es anunciado. Encontramos algunos ejemplos. Jeremías: ¿no hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo qué he hecho? Jonás: y conviértase cada uno de su mal camino. Ezequiel: apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Isaías: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. El rey David: confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. El profeta Joel: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos y convertíos a Jehová vuestro Dios. Más adelante en el Nuevo Testamento encontramos expresiones como la de Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La de nuestro Señor Jesucristo: el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. O la de los discípulos: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. También tenemos un gran mandato, el de la Gran Comisión: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. En las epístolas del apóstol Pedro encontramos: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. También el apóstol Pablo dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. Así que el arrepentimiento es el deseo del Señor, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y además es una ordenanza, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Hasta el rico en el Seol sabía del requisito llamado arrepentimiento para ser salvo. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. El arrepentimiento es un regalo de Dios que por nosotros mismos no podemos producirlo. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Hechos 5:31. No puedes tener arrepentimiento sin que Dios te lo dé.
Segunda de Timoteo 2:25 dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Por lo tanto, fe y arrepentimiento son manifestaciones de un corazón que ha sido cambiado por Dios, y de esta manera reciban el don de la vida eterna. Corintios capítulo 7 versículo 10 dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. El arrepentimiento siempre muestra frutos y es algo que no podemos olvidar. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3:8. Muchos creyentes y teólogos definieron la palabra arrepentimiento. Ironside ya no vivirá en esclavitud a las cosas que lo dominaban y controlaban en el pasado. R.A. Torrey: el arrepentimiento es manifestado por el pecador volviéndose de su mal camino. John Rice: el hombre que cree en Cristo se arrepiente, y el hombre que se arrepiente cree en Cristo. Charles Spurgeon: vivir diferente de como era antes. Sam Jones: yo no lo voy a hacer más. Moody: si yo tengo un barco lleno de agujeros y solo tapo alguno de ellos, el barco todavía se hundirá. Debemos desprendernos de todo pecado y dirigirnos a Dios. R.C. Sproul: este reconocimiento del pecado viene acompañado de una voluntad por hacer una restitución siempre que sea posible y una resolución de abandonar el pecado. Recuerda, el remordimiento te conduce con lágrimas, pero en la misma dirección. El arrepentimiento me lleva a dar vuelta y caminar en sentido opuesto. Es como un pasaje de ida sin regreso a tus transgresiones. La pregunta es: ¿aún navegas en el mar de tus pecados? Escapa de ellos. John Rice en un sermón repitió 25 veces esta frase: es simplemente virar o quemar. El infierno estará lleno de remordimiento, el cielo de corazones arrepentidos. Jesús dijo: no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32. Y si no te arrepientes, sabrás tu destino eterno. Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13:3. Repito lo que dice este texto: si no te arrepientes de tus pecados, vas a perecer.